Buenos días. Bueno, tengo noticias. Volvemos a la Luna, o mejor dicho, las misiones tripuladas, porque desde 1972 con el Apolo 17 que el ser humano no camina sobre la Luna. Y en esta ocasión, además, en esta década, vamos a volver por duplicado. Por un lado tenemos el programa Artemisa de la NASA y por otro lado tenemos a China. Seguramente todos los que estamos aquí habremos oído, leído algo sobre el programa Artemisa de la NASA, pero los planes chinos son un poquito más desconocidos. Pero el caso es que van a ir, y van a ir, estamos hablando de misiones tripuladas, antes del fin de 2030. Eso es lo que han declarado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer de forma muy parecida al Apolo, al programa Apolo de Estados Unidos, con dos naves diferentes. Por un lado tenemos la nave Mengzhou, que significa navío de los sueños, y por otro lado tenemos el módulo lunar Lanyue, que significa abrazar la Luna. Nombres muy bonitos. Y el esquema de misión también es parecido al Apolo, pero con dos lanzamientos para cada misión a la Luna en vez de uno. Entonces, como podemos ver, primero se va a lanzar el módulo lunar Lanyue hacia la Luna, luego se lanza la nave Mengzhou con tripulación, con 3 astronautas. En cada lanzamiento se utiliza un cohete larga marcha 10, 2 lanzamientos. Luego la nave Mengzhou se acopla en órbita lunar con el módulo lunar Lanyue. 2 de los 3 astronautas pasan al módulo lunar, alunizan, ponen la bandera, que eso es muy importante, hacen sus cosas de astronautas ahí en la Luna, vuelven, pasan a la nave Mengzhou y todos juntos vuelven a la Tierra. ¿Vale? Muy bien. Esto nos puede parecer complicado, pero en realidad es como el Apolo. 2 lanzamientos en vez de 1, pero es como el Apolo. ¿Y qué pasa con la NASA? Con el programa Artemis o Artemisa de la NASA. Bueno, aquí van a utilizar 2 lanzadores, pero va a ser un poco diferente. Los 2 lanzadores son estos que vemos, el cohete SLS que va a lanzar la nave Orión y el cohete Starship de SpaceX. Pero en vez de 2 lanzamientos vamos a tener una cosa así. Esto, si les parece un lío, es porque lo es. Estamos hablando de que el módulo lunar que la va a lanzar la Starship necesita cargarse de propelentes de metano y oxígeno líquido en órbita baja, y eso significa que se tienen que lanzar, no se sabe todavía, entre 10 o 15 Starship para pasar este propelente en la órbita baja al módulo lunar, y el módulo lunar va entonces a la Luna. Luego se lanza el SLS con los astronautas y un poquito parecido a la misión china. Para recapitular entonces, China va por cada misión tripulada a la Luna a utilizar 2 lanzamientos, y al menos Artemisa 3, que es la primera misión de alunizaje del programa Artemisa, 10, 15, 16, no sabemos. Bueno, ellos han elegido ese esquema, se han metido en ese berenjenal, y por este motivo y por otros, como el desarrollo de los trajes espaciales que antes estaba contando Sara, pues esta primera misión de alunizaje, que es Artemisa 3, estaba planeada para septiembre de 2026, sigue planeada para septiembre de 2026, pero prácticamente todo el mundo da por sentado que se va a retrasar. Se retrasará 2027, 28, quién sabe, 2030. Y esto significa que ya nos ponemos muy cerca de las fechas de la misión china. Así que tenemos una carrera lunar en ciernes y hay una competencia entre estos 2 programas. En principio esto da igual, porque uno puede pensar, bueno, la Luna es muy grande, ¿no? Cabe China, cabe Estados Unidos, no hay problema. Y es verdad, la superficie de la Luna es equivalente a la del continente africano. El problema es que los lugares de interés en esta vuelta a la Luna no es toda la superficie, sino sobre todo eso que vemos ahí, las islas de la luz eterna y los cráteres en sombra permanente, que antes comentó también Iván Rivera un poquito sobre esto. ¿Y por qué son interesantes los cráteres en sombra permanente? Pues, como nos decía Iván, porque hay hielo. En esos cráteres en sombra permanente tenemos hielo. El hielo se puede usar pues para agua, para generar hidrógeno y oxígeno, que son propelentes de naves espaciales, y también para el oxígeno, que es importante para que respiren los astronautas. Este hielo, eso sí, por lo tanto, es un recurso, aunque es un recurso que va a ser potencialmente útil
pero va a ser difícil de extraer. Esta es la imagen del cráter Shackleton, que como vimos antes está cerca del Polo Sur, pero si nos fijamos ahí no se ve hielo. Aunque esté ahí eso blanco, no hay nada de hielo. Eso es así porque el hielo está mezclado con el polvo lunar, con el regolito, entonces va a ser difícil extraerlo. En todo caso, es un recurso potencial muy interesante. Y claro, si hablamos de los cráteres en sombra permanente, de la superficie que ocupan, ahí ya no tenemos una superficie equivalente al continente africano, sino que sería más o menos equivalente a la de Dinamarca. Si no lo ven, es eso de ahí. Y si hablamos de las islas de luz permanente, ahí ya no tendríamos una superficie equivalente ni siquiera a la de Dinamarca, sino muchísimo más pequeña, que depende cómo lo definamos, podría ser en unidades del sistema periodístico un par de campos de fútbol, o sea, muy poco. Esto que tenemos aquí son las zonas de aterrizaje candidatas para esta misión Artemisa 3 de la NASA en el polo sur de la Luna. Y esto que tenemos en rojo son algunas de las zonas candidatas para algunas misiones chinas no tripuladas. Como vemos, coinciden, por lo tanto hay ahí un problema potencial. Entonces, esto lo podemos arreglar de alguna manera, hay alguien que dirima quién tiene derecho. Bueno, tenemos el Tratado del Espacio Exterior de Naciones Unidas de 1967 y este tratado nos dice que el espacio se tiene que usar con fines pacíficos y en concreto también nos dice que ningún país puede reclamar soberanía sobre ninguna parte de la Luna, lo cual está muy bien. El problema es que hecha la ley, hecha la trampa, y este tratado también nos dice que, vale, yo no puedo reclamar un pedazo de la Luna para mi país, pero puedo aprovechar y extraer todos los recursos de la Luna sin pedir explicaciones prácticamente a nadie. El truco es que yo no diga que ese trozo de la Luna es de mi país. Encima tenemos el programa Artemisa y los acuerdos Artemisas que a partir de 2020 se han implementado y son una extensión del Tratado del Espacio Exterior. ¿Cuál es el problema? Que se han hecho de forma unilateral por los Estados Unidos y tienen dos puntos aquí de conflicto potencial. El primero es que prácticamente da vía libre a las empresas para que exploten los recursos de la Luna, incluido el hielo, como les dé la gana. Y el segundo es que define una zona de seguridad. ¿Qué es eso? Bueno, pues básicamente son zonas donde te dice que no te acerques a mi nave. Y eso evidentemente se puede interpretar como una apropiación de facto del terreno de la Luna. Así que ahí, bueno, esto tampoco sería un problema porque los acuerdos Artemisas lo han firmado 43 países, no solo Estados Unidos, todos estos que vemos aquí, incluido España. Y bueno, estaría muy bien, pero se pueden imaginar, el problema es que China no los ha firmado. Y China, junto con Rusia y estos países, ahí falta Egipto también, que se ha sumado hace poco, quieren poner una base lunar también en el Polo Sur. Entonces aquí tenemos un problema potencial porque Estados Unidos piensa que China les va a quitar todos los recursos y China piensa poco menos que los marines espaciales los van a echar a tiros del Polo Sur de la Luna. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de arreglar este embrollo, de que China y Estados Unidos se pongan de acuerdo, más allá de ponerse de acuerdo para explorar la Luna? Yo creo que sí la hay. Y es recuperar esto que tenemos aquí, que es el Tratado de la Luna, de 1979. A diferencia del Tratado del Espacio Exterior, que lo han firmado 115 naciones, este tratado apenas lo han firmado 11 naciones. Y este tratado tiene una serie de puntos muy importantes. Abunda en el uso pacífico del espacio, pero además tiene un párrafo que nos dice que los recursos de la Luna, sobre todo el hielo ahora mismo, son un patrimonio de la humanidad y que si queremos explorar y aprovechar esos recursos, las naciones que exploren la Luna lo tienen que hacer de forma conjunta. Es un tratado utópico, sí, pero en su momento creo que era más utópico imaginar que los seres humanos podrían caminar sobre la Luna y aquí estamos. Desgraciadamente, ni Estados Unidos ni China han firmado este tratado, que es muy parecido al Tratado de la Antártida. Así que, desgraciadamente, el conflicto lunar, el duelo en la Luna, está servido. Muchas gracias.